Hola a todos y bienvenidos a Clases Particulares en Ávila. Hoy es jueves, por lo tanto nos toca hablar sobre el acoso escolar o bullying. Y para ello hemos invitado a Nidia y la primera pregunta sería ¿quién es Nidia? Bueno, para empezar, hola a todos, hola Miguel, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo soy Nidia, soy una técnico de terapia asistida, que soy experta además en bullying y ciberbullying, también en violencias digitales. Y además de eso, soy guionista de la productora Dreamcatcher Production y luego también, además de eso, soy directora de esta misma productora y soy escritora. O sea que lo tienes todo. Vamos a hablar luego un poco de Sí. todos esos proyectos para informar a la gente, porque la verdad son muy interesantes. Yo he estado indagando toda esta semana sobre todo ellos, pero la primera pregunta que os hago a todos sería, ¿cómo definirías tú, para ti, el bullying? El bullying es una pregunta que me han hecho mucho porque digamos que la definición que conocen es cuando hacen daño, así por así decirlo, daño a la víctima de acoso en este caso, un daño físico, mental o verbal. Esta es una definición bastante clara, pero sí que es cierto que yo espérate que no me sale la palabra, lo voy a definir como un daño, una destrucción emocional interna de la persona que está sufriendo el acoso. Y no solo además de la víctima de acoso, sino de todas las personas que le rodean, también de los padres e incluso de los hermanos. Al final es una destrucción ya no solo emocional y psicológica, sino también conductual y digamos que te cambia completamente la vida. El pasado jueves tuvimos a la presidenta y a la pedagoga de la asociación 22Q11 y ellas hicieron incidencia en que no hacía falta repetición en el tiempo para que se produjese este bullying o acoso escolar. Eh, ¿Tú señalarías que eso es importante, que no es importante? Porque ellas decían que una acción muy intensa podría ser considerada bullying. Por ejemplo, dieron o di yo el ejemplo de una paliza a la salida del colegio o en el recreo, por ejemplo. A ver, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque es cierto que eso ya se podría considerar como un acto de bullying en el sentido de que es suficiente como para abrir un expediente. O sea, para coger a los chicos, sentarlos y puede llegar a bullying o no al final. Pero sí que es cierto que puedes abrir ese expediente para frenar directamente el bullying. Porque ese acto puede, a lo mejor en ese momento no es, pero sí que puede derivar en un caso de bullying. Yo sí que considero que tiene que repetirse en el tiempo, pero digamos que por una simple razón, y es que al final la destrucción es más constante. O sea, cuando el chico al final, o cuando nosotros sufrimos un caso de bullying, el problema está en que al final eso, incluso si hay acosadores o no hay acosadores, tú puedes haber salido del bullying, pero como se ha repetido durante tantas veces, digamos que la infravaloración ya está ahí de por sí, ya está dentro de ti. Entonces es cuando realmente llegamos a ese momento de autodestrucción y llegan todas esas psicopatologías. Si tú lo piensas, cuando tú sufres una paliza, sí te sientes mal y tienes ciertas consecuencias durante un tiempo, pero digamos que no tiene tantas secuelas y consecuencias a la larga. O sea, que sí que hay que frenarlo. Yo, por ejemplo, hago una distinción en este caso. En el caso de una paliza, en un momento determinado, sería violencia, violencia escolar, que ya es algo que hay que frenar. Pero si ya hay una consecución en el tiempo, sí que estamos hablando de un caso de bullying. Al menos así es un poco como lo vemos nosotros. Y luego, ese bullying que estuvimos hablando también el otro día, aparte del verbal, el físico o el psicológico, nos podemos encontrar como el bullying social. Esa persona Sí. que cuando sale al recreo, pues le hacen el vacío, o grupos de clase se queda solo y demás. Eso también puede llevar a la palabra que tú has dicho y que yo creo que es fuerte, pero lo define muy bien, a la destrucción, digamos, de una persona, de la autoestima, de la personalidad, etcétera, de una persona, ¿no? Creo que además es el más fuerte, o sea, es el que más incide en la persona que está sufriendo el bullying y que más daño le hace, porque llega un momento cuando sufres ese daño social que no dejas de saber socializar. O sea, llega un punto en el que
al final somos personas, las personas somos animales sociales. Y por muy solitarios que nos consideremos, siempre necesitamos socializar de alguna manera. Cuando estamos en la adolescencia, digamos que esa sensación de necesidad de encajar es mucho más fuerte. Necesitamos saber a dónde pertenecemos. Entonces, curiosamente, a ver, ahora cada vez hay casos que se ven en primaria, pero curiosamente los más fuertes o hay más número en secundaria. Y digamos que ahí somos mucho más vulnerables socialmente, porque es cuando necesitamos saber dónde encajar. Y sí que es cierto que esa discriminación, esa marginación hace muchísimo más daño. Además, en muchos casos, encima la marginación es de personas que supuestamente te conocen. O sea, puedes haber estado más o menos en esa clase, pero al final ya conocen ciertas partes de ti. Entonces, al estar marginándote significa que a ti te están considerando muy diferente, que no deberías estar ahí, o sea, no encajas. Y eso hace que al final te plantees muchas cosas sobre ti mismo y hace también que llegue esa culpabilización. Y quizá también puede ser, esto como apunte, luego lo hablaremos más, el más invisible o difícil de detectar, ¿no? Puede ser ese bullying social o marginación o... ¿No? Puede ser el más difícil y a la vez el más fácil. O sea, es difícil detectarlo porque al final sí que es cierto que, por ejemplo, voy a poner además ahora mi caso, yo en el recreo realmente estaba con mi clase, o sea, donde yo me sentaba era justamente con mis compañeros y eran justo los que me estaban haciendo bullying. O sea, que podría decirse que sí es más difícil de detectar porque al final alguien que está sufriendo bullying intenta encajar de cualquier manera, intenta hacer o se convence a sí mismo de que no está pasando nada. Entonces, sí que es difícil de detectar, pero digo que a la vez no, porque los profesores sí que pueden encontrar comportamientos muy diferentes. Es decir, yo a lo mejor estoy en el grupo, pero vas a ver que a lo mejor no interactúo o no me río con los demás, o vas a ver un cambio en mi comportamiento. Luego también, aunque esté con ellos, se va a ver que yo misma o que la persona que lo está sufriendo pasa más tiempo solo de lo habitual. En clase también vas a ver que se van a formar grupitos, pero dentro de esos grupitos tú puedes estar solo en tu pupitre o puedes estar, pero muy incómodo. O sea, que al final sí que hay pistas que te pueden decir que esa persona está siendo marginada, pero claro, también es cierto que tienes que estar muy pendiente de tus alumnos, tienes que conocerlos bien y tienes que ver que hay algo que no encaja con respecto a los demás. Por ejemplo, hay un caso que yo llevé que se veía no tanto por el hecho de que la hubiesen marginado, sino por cómo cambió. Era una chica súper sociable, súper alegre, que estaba todo el rato con los demás en clase y a mí me llamaron porque de repente esa chica sí interactuaba, pero estaba mucho más callada, era mucho más reservada y cuando estaba con sus compañeros como que parecía que se metían más con ella y a ella no le hacía tanta gracia. O sea, como que mantenía la sonrisa pero realmente no le seguía el juego. Entonces sí, sí que se puede detectar, pero es un poco confuso a veces. Y ya que has abierto el camino, me gustaría hablar un poco sobre la experiencia con el bullying escolar que tuviste, que he visto pues tu Twitter y las redes sociales que las dejaré abajo en la descripción del vídeo. Alguna vez comentas sobre ello y luego hablaremos también sobre el libro que has escrito. Me gustaría que nos hablases un poquillo de eso y desde tu perspectiva actual sobre esa chica que eras en el colegio. ¿A qué le dirías luego? Sí, pues sí, yo sufrí hace varios años ya una experiencia de bullying y de ciberbullying también en mi centro educativo y la verdad es que yo no me lo vi venir, porque yo sí que estuve con esta clase, bueno, no con la clase particularmente, pero estuve en ese colegio toda mi vida. Y además suelo hablar sobre ello porque justamente el libro que publiqué fue un poco una manera de sobrellevar y de curarme a mí misma por esa experiencia que sufrí. Y bueno, también me metí en psicología justamente por lo que viví. Y es una experiencia, yo al principio ni siquiera sabía que estaba sufriendo bullying y no lo supe hasta muchos años más tarde. Ya te digo que fue justamente porque no me lo vi venir. O sea, siempre me había llevado bien
con mis compañeros, con mi clase. Yo era la típica chica que invitaba a su cumpleaños a todo el mundo, a todo el curso, o sea, para que te hagas una idea. Y y claro, de repente pasamos a la ESO y digamos que en la ESO se tiene esta idea, los profesores como que antes concebían que el paso de primaria a la ESO, significaba un gran cambio, que tú ya eras más mayor y, por tanto, había ciertas consecuencias, o sea, tú tenías que comportarte ya más o menos como un adulto, era lo que te vendían cuando pasabas a la ESO. ¿Y qué pasó? Que yo me quedé un poco atrás con respecto a mis compañeros. O sea, yo no veía ese cambio, yo me seguía comportando más o menos igual. Empezaron los botellones, yo no veía la necesidad de ir a hacer botellones. Entonces, ahí empezó un poco la diferenciación y empezó el tema de justamente meterse conmigo, no entender por qué yo no hacía lo que los demás hacían, empezaban a insultarme, ya empezaron un poco temas más físicos, como que me rociaban spray o me tiraban de la ropa. Empezó un poco, pues poco a poco. Y la cosa fue empeorando en mi primera clase, porque encima yo me puse mala. No sabíamos muy bien por qué en ese entonces, pero me puse durante mucho tiempo mala y cuando volví pues no suspendí, o sea, seguía probando. Y ellos, empezaron a decir que era justamente porque les hacía la pelota a los profesores, que si yo tenía enchufe. Y claro, la cosa empezó a maximizarse. Yo nunca llegué a decir nada, pero me encontraba mal, mi madre lo vio y me cambiaron de clase. En la otra clase no mejoró, porque encima también tuve un problema con mi mejor amiga, que yo no supe hasta ese momento que había llegado a la magnitud de hacer que pusiera en contra a mis demás compañeros. Y ahí, digamos que empezó la marginación, empezaron también a reírse de mí delante de los profesores, empezaban a quitarme trabajos y a romperlos. Hubo, por ejemplo, hace poco me enteré, porque al final como que bloqueas esos recuerdos, te hacen tanto daño que los vas bloqueando. Y hace poco hablé con una compañera, con la que me reencontré, que me recordó algo que había olvidado por completo, y es que estuve a punto de suspender un examen de mecanografía, justamente porque mi pendrive había desaparecido y mi profesor, por mucho que le decía que yo lo había traído, pues no lo encontraba, o sea, me decía que no me podía examinar porque eso no era excusa. Y resulta que ella me contó que me la habían quitado, justamente para que suspendiese el examen y para hacérmelo pasar mal. Al final sí que es cierto que yo conseguí examinarme, pero porque al final yo le supliqué a mi profesor, le juré que sí que la había llevado, o sea, digamos que te ponen en esas situaciones que parece a lo mejor para los adultos que no son importantes, pero para ti sí que son muy importantes, porque al final hace que yo, por ejemplo, me planteaba si de verdad era tan tonta. Se metían conmigo, por ejemplo, con lo que quería estudiar, porque yo antes quería estudiar biología marina. Y claro, eso lo veían también raro, les resultaba extraño que yo quisiera estudiar biología marina, que quisiera, que me gustase leer. Entonces, claro, eran cosas que se supone que no te tendrían que gustar, según los demás. Entonces, claro, empiezas a plantearte si de verdad tendrías que ser de esa manera, si eres un bicho raro, si de verdad tendrías que existir, o si al final estás haciendo más daño que bien estando. Empiezan, digamos, los pensamientos muy negativos. Además, encima ves que no puedes seguir adelante, porque claro, empiezas a suspender, las cosas te salen mal, porque te bloqueas emocionalmente, te bloqueas y yo empecé a suspender de la noche a la mañana un montón de asignaturas. O sea, de no haber suspendido ninguna, pasé a suspender 7. Y, y claro, al final te sientes culpable también. O sea, es muy destructivo también, ya no solo por ello, sino a nivel personal, porque luego, por ejemplo, cuando los profesores se enteraron, en mi caso, pues este profesor, o sea, mi tutor en este caso, dijo que no pasaba nada, que ya se pasaría, que eran cosas de niños. Y claro, para mí no eran cosas de niños. Para mí de verdad me estaba afectando porque yo no sabía exactamente cómo llegar a encajar y cómo, o sea, de verdad me estaba creyendo lo que me estaban diciendo. Aunque no me insultasen ni me dijesen cosas así muy fuertes, al estar repitiéndome todo el rato
exactamente lo mismo y poner en duda todo lo que a mí me gustaba, me estaban haciendo mucho daño. Y fue ahí como también como persona me afectó. Yo dejé de ser, la persona que una vez fui. Cambié completamente mi comportamiento, mis gustos, mi conducta, lo cambié absolutamente todo hasta el punto de no reconocerme. Y llegó un momento en el que fui incapaz de sentir también. O sea, llegó el punto de que solo lo que sentía era algo tan malo, todo lo que sentía eran cosas negativas. Y claro, eso al final hizo que yo tuviese la sensación de que, ni siquiera era capaz de sentir, lo que hacía que me sintiese peor. Entonces, por eso decía que es muy destructivo y en mi caso, además, estuve 2 años sufriendo y luego cuando me cambié de centro, pasé también al ciberbullying. Entonces, tenía esta sensación de que nunca se podía cortar, de que fuese donde fuese, siempre iba a correr peligro, porque me iban a encontrar y iban a ver esa parte extraña. Y yo no lo superé hasta los 18 años, realmente, porque claro, todo eso me persiguió, se fue haciendo bola y veía los fantasmas por donde quiera que fuese y por donde quiera que estuviese. Entonces, yo realmente empecé a superarlo cuando mi madre ya vio que había tocado fondo, porque dejé de ir a clase, o sea, les mentí, dejé de ir a clase porque era incapaz, me quedaba bloqueada en el metro. Y nada, pues ahí ya dijo mi madre: "No podemos seguir así, porque al final te vas a hacer daño, vamos a ir al psicólogo". Y fue gracias a ella y al psicólogo como fui poco a poco recuperándome, también empecé a probar y ya empecé otra vez a encontrar mi camino, pero es un proceso muy complicado. Pues bueno, te quiero dar las gracias, sobre todo por contarnos tan bien, es que encima lo cuentas genial, desde razón totalmente, por darnos tu experiencia, porque seguro que algún chico y chica que me ha pasado en algún directo, que me ha escrito en Instagram, pues leído de él o lo que sea, entonces pueden tomar tu ejemplo, pueden tomar tu camino y verte ahora, chica estupenda, que ha superado todo eso. Me gustaría preguntarte, en ese proceso, que fueron 2 años, digamos, en el mismo colegio y luego fue ciberbullying, lo hablamos un poco en la entrevista pasada, pero me gustaría ver de primera mano los profesores, aparte del tutor que te dijo que sería cosa de niños y demás, por ejemplo, esto que decías que te rompían trabajos y demás, el profesor quedaba pasivo, decía algún comentario, o- Yo lo pasé también mal con los profesores en mi caso, porque es que había muchas veces que lo hacían delante del profesor, sabiendo que me iba a afectar más, porque encima mi madre también era profesora del centro, entonces yo conocía a los profesores. Y los profesores realmente me lo hicieron pasar mal porque, por ejemplo, hubo en un momento que me preguntaron la lección, de manera oral, delante de la profesora, y mis compañeros empezaron a decirme cosas alrededor. Claro, yo supuse que mi profesora lo vería, porque me lo estaban haciendo y yo al Mm. final me quedé bloqueada y casi empecé a llorar en mitad de la clase. No quería porque estaba delante de todo el mundo, pero lo pasé muy mal. Y mi profesora me dijo: Ven a verme después de las clases". Yo pensé que era para hablar de eso y luego resulta que me enteré que era para decirme que por qué no me había estudiado la lección. Y luego otra cosa también así me pasó con otro profesor que al final incluso hizo que empeorase el bullying. A ver, él no era consciente, pero como que se reía un poco de las preguntas que yo también hacía. No lo hacía, yo creo, con mala intención, Bueno, lo hacía, digamos, para caernos bien, pero claro, lo estaba haciendo conmigo. ya. Entonces, empeoraba aún más la situación conmigo porque luego les daba pie a reírse de más cosas Mm. sobre mí. Igual con lo de biología marina, por ejemplo, también fue algo así. O sea, estábamos hablando de las profesiones, de lo que nos gustaría hacer cada uno. Y cuando llegó a mi turno, yo lo dije y fue así además como empezaron a crear mi mote, justamente. Fue en mitad de la clase con el profesor, porque empezaron a reírse de la biología marina y mi profesor pensó justamente que eran bromas entre nosotros, entre amigos. Entonces, no, la verdad es que yo sé que hay en parte
sé que en parte causa es ignorancia. Sé que muchas veces de verdad los profesores piensan que no son cosas tan importantes, que no nos pueden afectar tanto y que en algún punto se pasará. O que lo que muchos dicen nos harán más fuertes. Pero también yo sé que hay en parte profesores que no quisieron meterse en ese punto. Hay a muchos profesores que les da miedo la palabra bullying en sí. Entonces, como que no quieren ver lo que está pasando realmente en el aula. Quitando también que hay mucha ignorancia y que al final lo que más necesitamos es educación en ese sentido. O sea, los profesores, pero no solo los profesores, los padres, porque los padres tampoco saben cómo actuar. Entonces, lo que se necesita es más, o sea, educación, pero sobre todo formación. Formación sobre bullying, sobre ciberbullying, porque yo lo que estoy viendo sobre todo, y por lo que me han llamado muchas veces, es para dar voz a lo que está pasando y cómo es, pero no dan herramientas, no dan soluciones. Al final les gusta más el hecho de que se vea la visualización que dar la solución. Y al final es muy bueno, las dos cosas son importantes, pero necesitamos sobre todo soluciones. Sobre todo los chicos que lo están sufriendo, porque si no es, vale, yo me siento identificada, sé que puedo salir, pero ¿cómo lo hago? Entonces necesitamos formación por todos los ámbitos. Yo siempre digo que a mí en la carrera de magisterio jamás me enseñaron cuáles son los mecanismos que puede utilizar un profesor contra alumnos que ejercen bullying sobre otros. Y creo que la falta de formación del profesorado, ya sea de primaria y bueno, yo creo que de secundaria bastante más, porque en un máster apenas te hablan de eso, digo por experiencia. Eh, y luego otra cosa es cosas que ya no es ni falta de formación, que es de pasividad absoluta por parte del profesorado, porque en los ejemplos que nos has dado, creo que un profesor con dos dedos de frente, con cierta vocación, es que ya ni vocación, con buena gente, o sea, no estoy hablando ya de nada más, o sea, simplemente que sea buena gente, actuaría sin ningún, vamos, de forma inmediata. Y creo que es fundamental. Es que la formación del profesorado en estos aspectos es que son la orden del día y que es una realidad en todas las aulas. Luego hay una noticia que vamos a hablar de datos, pero es que España se sitúa a la cabeza de los países de acoso escolar o bullying. Eh, Creo que hay que dar herramientas tanto al profesorado como a las familias, como al alumnado y demás. Y al final no lo tenemos. En la semana que viene o dentro de 2 semanas vamos a invitar a un director de colegio para que nos hable un poco de los mecanismos que puede utilizar el profesor para estas cosas, porque muchas veces es una bronquita o intentar, no sé, chantaje emocional, pero que eso no va a servir. No. Y me gustaría preguntarte, en estos años, ¿encontraste alguna persona, alumno, profesor, familia? Bueno, familia me imagino que a lo mejor ni lo sabían tal, pero que te ayudara, que en estos aspectos, que en estas cosas te echas una mano. Cuando yo lo sufrí, a ver, estaba todo como muy verde. Era como cuando tú le preguntas a tu padre, por ejemplo, si ellos sufrieron bullying y lo veían todos completamente normal. En mi caso, digamos que lo intentaron. Estaba todo muy verde todavía. El tema del bullying no se sabía tanto. Encima las redes sociales eran nuevas. Yo sufrí lo de ciberbullying en Twenty, y eso es una Sí, sí, plataforma que ahora mismo, pues, ya no existe. no lo Y conocerán. claro, entonces, sí que es cierto que cuando yo me cambié de centro, mi madre lo avisó. No dijo que sufrí bullying, porque ya te digo que tampoco es que se supiese como tal la palabra, pero mi madre dijo el problema que había pasado en mi cole. Y sí que es cierto que en el nuevo cole intentaron ayudarme, pero no tenían las herramientas para hacerlo. O sea, yo tengo muchísimo cariño a una de las tutoras porque sí que es cierto que me ayudó a seguir adelante, pero no me sacó completamente adelante. ¿Y por qué? Porque me ayudó sobre todo en el tema académico. O sea, Ujú. estaba muy centrada en ayudarme en el tema académico para que pudiese conseguir otra vez el nivel y pudiese pasar de curso. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía otro problema mucho mayor y era que no sabía relacionarme ya, porque tenía mucho miedo. Y la cosa es que no llegué a encajar con mi nueva clase. O sea, no llegó al punto de sufrir otra vez bullying,
Pero hay una frase que utilizo, por ejemplo, en la serie y que utilizo también en el libro, que es que me dijeron que yo era como una hormiga dentro de una colmena. O sea, eso me lo dijeron mis compañeros en ese cole. Entonces, claro, yo me sentía igualmente mal y empecé además a coger no solo miedo al hecho de hablar con la gente, sino también al hecho de contarles la verdad, lo que a mí me gustaba o lo que me dejaba de gustar, empecé a engañar. Ahí fue cuando empecé a engañar, que además tuve un gran problema justamente con el tema de las mentiras, porque se fueron haciendo cada vez más grande. Y, y luego también me creó miedo hacia los exámenes, porque claro, estaban tan centrados en el hecho de que yo consiguiese nivel que tenía ya la sensación, porque a mí me costaba mucho, estaba muy bloqueada. Y llegó un punto que me grababa a mí misma con las lecciones para repetírmelas hasta en la cama. Y Y la cosa es que, claro, estábamos hablando que tú antes eras una chica académicamente muy buena, ¿no? Antes de sufrir todo este sí, proceso. Y llegaste sí, justo. cuando pasaste a ese colegio ya estabas en un proceso que, como tú lo has llamado, destruida totalmente, me imagino. Con lo cual, el tema Exacto, de... yo ya estaba en un punto en el que necesitaba ayuda en muchos sentidos y solo me lo dieron en el académico, pero al final no fue lo mejor porque lo que hicieron fue provocarme otro miedo, que fue justamente el de examinarme, el de los exámenes, porque al final estaban tan centrados en conseguir pues eso, que volviese otra vez a ese punto, que yo tenía cada vez más la sensación de que era tonta. Porque claro, no lo conseguía y por mucho que hacía, no conseguía estar al nivel que los demás. Entonces, sí que ahí lo intentaron, pero no sabían cómo y solo se centraron en un aspecto y al final lo que provocaron fue, pues, que empeorase. Porque al final yo cuando me cambié luego a la academia, porque me cambié otra vez luego, eh, yo ya no sabía ni cómo estudiar, ni cómo hacer las cosas, ni cómo hacer nada. Entonces sí, he encontrado a profesores que han estado dispuestos pero que no han sabido cómo hacerlo. La falta de formación que hablábamos un poco antes, a lo mejor, ¿no? Buena intención, pero falta de recursos y falta al final. Claro. Y me gustaría preguntarte, o sea, bueno, a algunos chicos que nos estén viendo ahora, chicos y chicas, o a ti misma anteriormente, si tuvieras una ventana para hablarla, ¿qué les dirías? ¿Cómo podrían intentar salir de ese agujero? Yo lo primero que diría es que dejen de sentirse culpables, porque llega un punto en el que la culpabilidad, te persigue todo el rato. Yo les diría que han hecho bien en ser fieles a ellos mismos, porque muchas veces es justamente no tiene por qué ser porque estés más gorda, pueden ser por gustos o por aficiones, no tiene por qué ser tampoco una discapacidad. Entonces, yo les diría que, se acepten tal y como son, porque quizá el hecho de que les hayan tratado así sea más ignorancia o miedo a lo diferente, como ellos lo ven, que otra cosa. Que no se sientan culpables, porque al final la culpabilidad es lo que más pesa y lo que más te hunde, y no son culpables de nada. Ellos no han pedido ser diferentes y al final todo el mundo somos diferentes. Entonces es una tontería que te estén haciendo daño justamente porque te consideren, alguien distinto. Y luego también les diría que no se callen, porque en mi caso, por ejemplo, y yo sé que llegué donde llegué justamente porque no fui capaz de exteriorizarlo, ni fui capaz de expresar lo que me había pasado. No hace falta que digan exactamente lo que les pasó o lo que vivieron en ese entonces, simplemente que digan que ellos están mal, que están sufriendo y que pidan ayuda, porque eso van a ver que va a hacer que se sientan mucho mejor. Y pedir ayuda no es algo malo, porque tú no eres culpable ni necesitas que nadie te castigue. Entonces, para poder seguir adelante, yo sí que lo que siempre digo es que se dejen ayudar por otras personas, porque es un camino muy duro que vas a intentar hacer tú solo y al final vas a ver que es muy difícil. Entonces no está mal, no hace falta, si no confías en tus padres, puedes ir a tus primos o a un profesor que conozcas o a un amigo, porque el amigo al final puede buscar una alternativa para poder ayudarte. Entonces, la cosa es
eso, no silenciar lo que está sucediendo, porque aunque tú creas que no es para tanto, aunque te hagas esa idea tú en la cabeza también de que al final son tus amigos y puedes estar sufriendo lo que estás sufriendo, sí lo estás sufriendo. Cuando tú te sientes mal, significa que algo está pasando. Entonces, dilo, no lo soportes. Me gustaría Mm. preguntarte si al cabo del tiempo, de los años, te has vuelto a encontrar con alguna persona de esas que te acosaron escolarmente y si has hablado con ellas o has pasado directamente, has dicho no, no importa, ni quiero verlas, o has hablado con ellas y por pues, culpas o... Me ha pasado 2 veces. Bueno, no, 3. Una fue cuando yo ya me cambié, o sea, muy cerquita de cuando sufrí acoso en mi cole, que me llamó justamente porque se metieron en el tema del ciberbullying y yo ahí sí que lo denuncié. Los profesores no sabían muy bien cómo gestionar el asunto porque decían que no había sido, yo ya no era alumna y claro, yo tampoco, se había producido el ciberbullying en horario escolar. Entonces, en principio, para ellos no tenían por qué tomar medidas. Pero bueno, al final se denunció y tomaron medidas. Pues poco después, una de ellas me llamó justamente para decirme que dijese que ya no había hecho nada, que ella siempre me había apoyado, un poco para convencerme de que ella siempre había estado de mi lado. Mm, Y ella había sido una de las que más habían reído de las bromas, justamente del que más me lo hacía. Entonces, esa fue una que intentó convencerme de que ella no había hecho nada. Luego, en otra ocasión, también me intenté poner en contacto con con la que era mi mejor amiga, cuando me enteré de que al final ella había sido la causante de que lo sufriese. Y yo creo que ella no llegó a entender nunca la magnitud que cogió todo, porque lo único que me dijo es que yo la había puesto en evidencia delante de nuestros amigos una vez que quedamos y que ella lo había hablado con este chico con el que más me hacía daño en clase y que él decidió pagarlo. O sea, pero que sí había sido ella, pero que no veía importancia dentro de lo que había sucedido. Y luego ya, años después, me encontré con una que no fue directamente una acosadora, si acaso fue una acosadora pasiva, ujú. porque al final no llegó a hacer nunca nada y estuvo muy al margen, pero también fue una de mis mejores amigas en su tiempo y se disculpó. Ella sí se disculpó porque admitió que estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en la clase, pero que tampoco sabía muy bien cómo actuar. Sí que es cierto que cuando a mí ya llegó un punto en el que me hicieron daño y estaba a punto de cambiarme, ella intentó, hablar con este chico, justamente porque también tenía buena relación con él, y descubrí que cuando intentó hablar con él y dar la cara por mí, ella, cuando yo me fui, se convirtió en la siguiente víctima de bullying. Entonces, al menos sí que ella, me dijo que era consciente, porque otra cosa que nos suele pasar es que llega un punto en el que también creemos que lo que hemos vivido no lo hemos vivido realmente, como que estamos confundidos con respecto a lo que hemos sentido y que a lo mejor lo estamos exagerando, como que lo hemos escuchado tanto que al final nos lo creemos un poco nosotros también. Y gracias a ella, estoy agradecida, ya no por el hecho de que se haya disculpado, sino por el hecho de decirme que es normal que viviese lo que viví porque sí que pasó eso. Entonces, son las 3 únicas veces que he vuelto a retomar relación y buena ha sido solo una. Una sola. Madre mía. Y te quería preguntar ahora sobre tu libro, Bajo mi piel. Sé que está escrito en primera persona, pero no sabía si era autobiográfico o no era autobiográfico. También luego pondré el enlace para comprar el libro, el enlace que tú me des aquí abajo en la descripción. Y me gustaría que me hablases un poco de cómo fue el... Me has dicho que fue como una especie de limpieza o de sacar todo lo que tenías dentro, ¿no? Pero cómo fue el proceso de, habías escrito o se te daba bien escribir, de repente esa idea te surgió en la cabeza, fue un trabajo a lo mejor en psicología o lo que fuese, y cómo se te ocurrió también que fuese en primera persona. Pues, yo sí que escribía desde muy pequeña, realmente. O sea, ya hacía cuentos, incluso cuando no sabía escribir pues, con dibujos. Y mi primer libro lo escribí con 11 años. Lo único que siempre había sido de fantasía. Me gustaba Mm, mucho leer
y sobre todo me gustaba la fantasía, entonces yo también quería hacer esos mundos. Entonces sí que yo había escrito desde hace mucho, pero realmente un libro como Bajo mi piel no estaba en mis planes hacerlo. Fue el primero, además, realista que hice y no es biográfico, o sea, no es de mí como tal, pero una parte sí. A ver, ¿cómo explico esto? La historia es inventada, pero está basada en lo que yo experimenté. Ujú, Entonces, digamos que los pensamientos y los sentimientos de Mara y esa autodestrucción que se ve sí es mía. Pero al final Mara sí que no soy yo. Me inventé un poco la historia para, digamos, que la sensación no fuese tan dura, que aún así escribirlo fue muy duro, imagino. porque sí que fue por psicología. O sea, cuando yo me metí en psicología yo tampoco me lo esperaba. Estaba en un momento en el que no sabía qué hacer. Sabía que ya no quería hacer biología marina por todo lo que había pasado, porque había cambiado yo mucho. Y al principio me metí a terapia ocupacional, todavía no sabía muy bien por dónde ir, pero sí que sabía que quería ayudar. O sea, sabía que era por esa rama. Y cuando estuve en un campamento de quinoterapia con niños autistas, tuve mucha conexión con ellos. Mi madre, por ejemplo, me compara mucho en esa época con los niños autistas, porque yo estaba en un momento en el que también mis sentimientos estaban muy aplanados. Ujú. Entonces, digamos que había cierta, pues digamos, compatibilidad entre los niños autistas y yo. Y fue ese el motivo por el que entré a psicología, además. Pero luego me di cuenta de que al final podía ayudarme a mí misma. Esa época en la que de la que yo prácticamente no podía hablar y que me espantaba y que me había hecho tanto daño, al estar en psicología me di cuenta que podía hacer algo más y que a lo mejor podía utilizar justamente lo que había sido mi refugio durante muchos años para poder hacerlo, porque la escritura había sido al final mi refugio, la manera en la que yo podía olvidarme de todo lo que estaba sintiendo y pasando. Entonces me puse justamente con Bajo mi piel y, qué decirte, fue un poco horrible, la verdad, porque plasmar todo lo que tienes ahí encerrado, que no llegas a comprender del todo, pero que ha hecho que tú estés en una oscuridad absoluta durante mucho tiempo, plasmarlo en un libro, hacerlo real, es muy duro. Yo recuerdo que cuando estaba escribiéndolo, muchas veces mi madre o mi hermana venían justamente pues yo qué sé, a llamarme para que fuese a comer y estaba agresiva, o sea, estaba agresiva porque estaba en un momento muy vulnerable para mí y muy doloroso en ese momento. Y además fue durante todo el libro. Y recuerdo que a pesar digamos que esa dureza, luego cuando lo terminé, cuando escribí la última página y vi que estaba todo ahí, plasmado, encerrado, recuerdo que me fui a mi habitación, o sea, a mi habitación, a la habitación de mi madre, me tumbé junto a ella y empecé a llorar. Empecé a llorar porque por fin acepté lo que me había pasado y por fin exterioricé todo el dolor que había estado sufriendo durante tantos años y por fin me sentí aliviada, por fin sentí que podía dar otro paso y volver a encontrarme a mí misma, volver a ser yo. Quizá no la yo anterior, la que fui cuando era niña, pero otra yo, diferente. Lo tenías ahí de forma física. Algunas opiniones o reseñas del libro, para los que nos estén escuchando, ponen, si eres padre, debes leerlo para que puedas estar alerta por lo que puede estar pasando tu hijo y poder ayudarle a tiempo. Merece la pena comprar libros. En concreto, este es muy recomendable, habla del acoso escolar. Impresionante explicación en primera persona de algo que nos preocupa a todos los padres y madres actuales, un libro donde te abren los ojos para entender ambas posiciones, acosado y acosador, totalmente recomendable. En esta opinión también hablan del acosador. ¿Tú también hablas de los acosadores, aparte de la acosada? Escribí sobre los acosadores porque, a pesar del daño que me hicieron y a pesar del daño que hacen a las víctimas de acoso, no quiero demonizarlos, no quiero hacer como que son malas personas si no hay motivos detrás. Muchas veces, siempre hay un motivo por el que el chico, en este caso los acosadores activos,
hacen lo que hacen. Yo, por ejemplo, conocía también las historias de mis compañeros, porque nos conocíamos de toda la vida. Sé que muchos de ellos lo estaban pasando mal. El chico que me estaba haciendo eso estaba teniendo muchos problemas en casa, era repetidor. Luego, en el caso de mi mejor amiga, también en su casa la situación estaba mal. Entonces, sí que veo importante el hecho de hablar sobre los acosadores, porque a pesar de que han hecho algo mal y tienen que ser castigados por lo que están haciendo a otra persona y por las consecuencias que está teniendo para otra persona, más que simplemente castigarles, veo también bien que ellos se reeduquen, se reformen de alguna manera, porque muchas veces el daño que infligen a otros es por el dolor que están sintiendo ellos. Y veía importante también, aunque fuese de manera muy rápida, hacer ver que hay un motivo detrás de justamente lo que están haciendo los acosadores, porque no creo que simplemente el hecho de castigarles vaya a solucionar el tema. Creo que hay que profundizar un poco más y al igual que estoy diciendo que la víctima necesita ayuda para volver a ser el mismo, también creo que es importante que haya ayuda para los acosadores, porque normalmente siempre hay algo detrás. Siempre, normalmente se habla, pues eso, siempre vemos el punto de vista, que también lo veo yo, de que por el acosador es, consideramos un niño malo, ¿no? Es malo, es mala persona y demás. Y es verdad que a lo mejor, no desde el punto de vista comprendiéndolo, pero sí compartiendo su experiencia, podemos entenderlo, ¿vale? Comprenderlo, el por qué está haciendo lo que está haciendo. Eso Em, es. dime, dime. Sí, iba a decir, un caso que yo además conocí justamente con el plan de alumnos ayudantes, Ujú. es de un chico que era un alumno ayudante que fue acosador. Y este chico, pues explicaba en su experiencia que, bueno, él cuando lo hizo, sí que es cierto que estaba mal y no supo ver cuál era el daño que estaba infligiendo justamente a la persona a la que estaba haciendo daño. Y se cambió de centro, él fue el que se cambió y como que empezó a ver las cosas de otra manera muy diferente, porque, bueno, sí que estaba pasando una situación complicada en su casa y cuando descubrió lo que le había hecho a la otra persona y cómo la había dejado, como que realmente le despertó algo dentro que le hizo darse cuenta del daño que le había ocasionado a la otra persona. Y entonces él fue cuando decidió meterse en el plan de alumnos ayudantes, que le ayudó mucho además porque recibió, digamos, esa formación y esos conocimientos que él no tenía. Y justamente después de haber estado en alumnos ayudantes, se puso en contacto con este chico y habló con él y se disculpó. Al principio no esperaba que tuviesen ninguna relación ni nada, simplemente quería hacerle ver que estaba muy arrepentido con lo que había hecho y que quería ayudarle de alguna manera a superar esa experiencia. Y fíjate, con el tiempo, al final incluso empezaron a ser amigos, o sea, forjaron una relación. Para el que nos esté escuchando y que no lo sepa, ¿en qué consiste ese plan de alumnos ayudantes? ¿Qué es el plan de alumnos? El plan de alumnos ayudantes es un plan que además vais a encontrar ya en varios coles. Digamos que lo que se hace es que los alumnos reciban una formación y que tengan un tutor que esté a cargo justamente de este grupo para que los alumnos puedan actuar siempre que vean casos ya no solo de bullying o de ciberbullying, cualquier problema que vean dentro del aula. Muchas veces los profesores no están en todo momento dentro del aula. Entonces estos alumnos, más que actuar, lo que hacen es informar. Informan al tutor y aprenden técnicas para poder, por ejemplo, evitar que un chico sufra bullying. Es decir, para dar un ejemplo, estos chicos saben que en caso de que alguien se esté metiendo con uno de sus compañeros, ellos lo único que tienen que hacer, porque no es una persona, son varios alumnos ayudantes, es ponerse alrededor del chico que está sufriendo bullying y hablar con él. No es quizá tanto el hecho de tener una relación con el chico que está siendo víctima, sino darle esa sensación de protección y de que no todo el mundo está de acuerdo con lo que le están haciendo o con lo que le están diciendo.
Esos son los alumnos ayudantes. También dan formación, por ejemplo, o sea, dan formación a alumnos más pequeños que ellos para explicarles lo que es, por ejemplo, las adicciones o el bullying o los videojuegos. Digamos que son alumnos que son más activos en el hecho de fomentar una buena convivencia en su colegio. Qué bien explicado. Eh, y ahora sí que me gustaría preguntarte también a nivel profesional, bueno, nos has comentado antes varios proyectos, me gustaría también que nos hablases, bueno, de uno y luego de todos los que consideres. Pero me gustaría hacerte la pregunta, ¿qué es el proyecto Good Game? En varias partes, he indagado y demás. Pues el proyecto Good Game es un proyecto con el que llevamos trabajando varios años. Surgió además justamente por lo que te he dicho de que hemos visto la carencia de formación en muchos ámbitos y además también surgió porque empezaron a llamarme de muchas cadenas justamente para hacer programas relacionados con el bullying, pero era más para exponer a las víctimas que para ayudar a las víctimas. Entonces siempre me pedían a los chicos a los que estaba ayudando a superar el bullying para meterlos en sus programas y exhibirles de alguna manera y exhibir lo que estaban sucediendo. Entonces me pareció una mala manera de poder, o sea, de solucionar lo que estaba sucediendo en las aulas. Así que por eso empezamos a desarrollar el proyecto Good Game hace unos años. El proyecto Good Game es un proyecto audiovisual transmedia, que transmedia lo que quiere decir es que utilizamos diferentes medios de comunicación, como son podcasts, como son canciones, y en este caso también es una serie audiovisual, para que los alumnos dentro del aula puedan identificar y aprender lo que son diferentes tipos de problemas dentro que nos podemos encontrar en el aula, como son el bullying y el ciberbullying, la adicción a los videojuegos, los trastornos de conducta alimentaria, la violencia de género digital y temprana, que ahora hay mucha, el sexting, la sextorsión, el grooming. Digamos que todas estas palabras, que a lo mejor son un poco extrañas para algunos, pero que ellos empiecen a saber identificarlas y sepan también lo que está pasando en el interior de la persona que lo sufre a través de un juego, que es que ellos no solo ven ese capítulo, no solo ven la serie, sino que además ellos tienen que decidir el final del protagonista de ese capítulo. Es decir, después de ver el capítulo, tienen que decidir entre tres opciones diferentes que da, en este caso ahora con el coordinador de salud y bienestar, pero el profesor que lo lleve a cabo. Entonces, antes de tomar esa decisión, tienen que investigar sobre el tema, por ejemplo, el bullying. Entonces, dentro de la página van a tener un podcast, que es un poco más profesional porque va a hablar un profesional sobre el tema, para que sepan un poquito más, digamos, profesionalmente lo que sucede. Luego, una canción que está pensada, está creada para que ellos entiendan lo que siente una persona por dentro que está sufriendo, en este caso el bullying. Luego hay una biblioteca de recursos donde hay enlaces, diferentes enlaces seguros para tú poder hacer esa investigación y leer sobre los temas. Y ya llega la parte de debate, en el que dentro del aula tienes que debatir entre qué final tienen que escoger cada uno, con el profesor, que será un poco pues, la guía para llevar esa parte de debate, y una vez que se decida el final por mayoría, pues se pone el final que corresponda, la elección que corresponda. Ese será el final de la clase, pero por supuesto todo está pensado para que se formen en el aula. Entonces tú, después de tener tu final y aprender y hablar sobre ese final, puedes ver los otros dos. Además, no solo está pensado justamente con todos estos materiales, sino que los capítulos también están hechos con ilustraciones para reflejar lo que siente la persona conforme va pasando el capítulo. Y es la manera que tenemos también de que en el aula se pueda, por ejemplo, trabajar lo que simboliza la llama en el capítulo de violencia en el de violencia de género. ¿Qué simboliza la llama? Que en este caso sería la ira. Pues un poco utilizamos esos recursos para dar más formación sobre, pues sobre todo en general de lo que está sucediendo. Además, es una serie que hemos hecho basada en Bajo mi piel, justamente. Ujú. Entonces los personajes están sacados del libro y es una manera también de hacer ver lo que hemos estado diciendo, porque cada capítulo tiene un protagonista diferente. En el caso de Bajo mi piel, Silvia y Javi son los acosadores de Mara.
Bueno, pues Javi y Silvia tienen un capítulo también para ellos, con una trama particularmente para ellos, pero digamos que también van a reflejar por qué estos chicos se han convertido en acosadores. Digamos que está pensado para ver todo desde diferentes puntos de vista, incluso con acosadores pasivos. Parece bestial, ¿eh? El proyecto. Y por ejemplo, yo soy un profesor que vino el otro día de Guadalajara y estoy escuchando esto y digo, uff, me parece increíble. ¿Cómo puedo adquirir el proyecto? ¿Cómo? Sí, adquirirlo es muy fácil porque solo se tienen que poner en contacto conmigo en la página web que es proyectogoodgame.com. Hay una parte de inscripción. En esa parte de Un inscripción, paréntesis. hmm, Todas las direcciones y todo eso, todas las que están importantes, están abajo en la descripción y en el comentario fijado. Eso- Pero sí, sí, continúa, continúa. pues en la página hay una parte de inscripción. Entonces, en esa inscripción ellos simplemente tienen que poner sus datos y esos datos nos van a llegar a nosotros. Entonces, nos pondremos en contacto porque sí que es cierto que necesitamos saber, por ejemplo, si es un profesor que quiere ponerlo en su colegio, necesitamos saber cuántos alumnos tienen, qué tipo de colegio es, un poco las características para justamente que nosotros podamos hacerle un presupuesto ajustado, porque al final la cosa que nosotros también hemos querido hacer es hacer presupuestos ajustados y personalizados para cada centro, para que al final todos los centros que lo quieran lo puedan adquirir. O sea, facilitarles un poco la cosa. Entonces, por ejemplo, si eres un centro público y lógicamente pues tus recursos son mucho más limitados, pues nosotros lo tenemos en cuenta a la hora de hacer ese presupuesto. Además, también es bueno que se pongan en contacto conmigo a través de la inscripción o a través de justamente el correo de info, o sea, lo tienen también, info@proyectogoodgame.com, para no solo hablar de estas cosas, sino para dejar claro que nosotros vamos a estar en todo momento detrás de ellos, porque vamos a hacerles, por ejemplo, una formación para que sepan utilizar la página. Es cierto que todos los capítulos tienen una guía didáctica para que no tengan ningún tipo de problema, pero aún así nosotros vamos a estar detrás para darles esa formación y guiarles y que no se sientan perdidos si en algún punto pues, no saben muy bien cómo gestionar el tema de la herramienta. Entonces, justamente también por eso es bueno. Además, la suscripción es muy fácil porque es anual. O sea, tú lo pagas y entonces ya tienes la suscripción para todo un año. Lo único que sí que es cierto que después de ese año la tienes que renovar y la idea también además es ir metiendo cada vez más capítulos, porque ahora mismo hay 7 temáticas, actualmente hay 4 que funcionan en la página web, a lo largo del año se irán activando las otras 3, pero la idea también es ir aumentando también el material, porque sabemos que al final ya no es solo estas 7 temáticas, hay muchas más. Entonces, poco a poco iremos involucrándonos e iremos metiendo muchas más temáticas para que estos coordinadores de salud que hay ahora en los centros o para que los profesores pues, puedan trabajar todas estas cosas dentro del aula con los alumnos. Un proyecto. Felicidades. Gracias. Me gustaría también que nos contases un poco sobre tu ámbito profesional, o sea, los aspectos que antes nos has contado, en qué estás metidas y en qué estás estudiando y un poco, pues, a nivel más profesional. Pues yo me saqué la titulación de técnico de terapia asistida con animales. Ya lo habéis visto durante la entrevista, me encantan los animales. Y por eso además quería meterme en biología marina. Y cuando estuve buscando las alternativas, que estuve en terapia ocupacional y en psicología, me di cuenta que quería un mix, porque a mí me ayudó mucho, por ejemplo, la equinoterapia en su día. O sea, no estuve en equinoterapia, pero yo hacía equitación. Y hubo un caballo en particular que a mí me ayudó también mucho a superarlo y superar los problemas que estaba teniendo. Entonces, sí que vi una herramienta muy importante, el tema de los animales, así que me saqué la titulación de técnico de terapia asistida con animales. También hago terapias con escritura, porque también un poco por lo que he contado, porque a mí me ayudó mucho. Y luego también me saqué la titulación de guionista, Ujú. porque al final me llevó un poco todo este tema de Bajo mi piel, me llevó también al ámbito audiovisual
y descubrí que eso podía ayudar mucho y que además a los chicos les llegaba mucho más. Entonces decidí también formarme justamente en esta parte. Entonces me saqué la titulación de guión, que además ayuda mucho también con la escritura. Y, y además, bueno, pues me metí también en la carrera de psicología, que además por eso además me fui a técnico de terapia. Y también me metí en la carrera la de lengua y literatura, Ah, lengua y justamente por la parte del libro. O sea, que ahí, digamos, fueron mis estudios, son las titulaciones también que tengo, y me metí para ayudar a los chicos que sufrían bullying y ciberbullying. Digamos que bajo mi piel me abrió muchas puertas Ujú. porque empezaron a llamarme de centros educativos para dar formación. Entonces es una de las cosas que hago. Ahora lo que hago es ir a centros educativos para dar formación sobre bullying y ciberbullying, también violencias digitales, que al final hay mucha y hay mucha... desinformación también, o sea, la gente no sabe muy bien cómo sobrellevar el tema de las redes sociales, las demonizan también directamente y no son algo malo, simplemente es que también hay que adaptarnos y hay que saber cuáles son las normas, porque hay normas de convivencia igual. Entonces, digamos que ahora mismo lo que hago es eso, me dedico a dar este tipo de formación sobre todo para profesores, pero también he dado para alumnos, sobre todo en bullying y ciberbullying para alumnos. Y bueno, he ayudado a muchos niños también que me lo han pedido, por eso también me saqué la titulación de técnico para ayudar a los niños que sufrían bullying y ciberbullying. Y bueno, aparte de eso, estoy en la productora porque abrimos una asociación, que soy vicepresidenta de la asociación, que se llama La Magia de los Sueños. Y en esta asociación justamente, digamos que fomentamos todo esto. Hacemos las formaciones y ayudamos también no solo a las víctimas, sino a los padres, a las familias también, porque hemos descubierto que los padres también tienen muchos problemas y se crean muchos trastornos de ansiedad y muchas consecuencias psicológicas también para ellos. Entonces, bueno, es una asociación, digamos, que lucha contra la violencia entre menores. Ujú. Y de ahí salió justamente la productora, que hacemos ahora mismo en la productora contenido audiovisual educativo. Hemos hecho algunas cosas para Google y para Microsoft. Para Grupo AE, sobre todo, estamos trabajando para crear, digamos, este material, porque después de la pandemia también vimos que se estaba utilizando cada vez más todo el tema de creación de contenidos audiovisuales y todo eso. Entonces, bueno, nos metimos también en la parte educativa, creando contenido audiovisual, y fue por esto por lo que nos metimos también en el proyecto Good Game, que es ahora mismo donde estamos sobre todo centrados en desarrollar y bueno, pues sacar adelante esta página web. Lo has hecho en los 60 años que tienes, ¿no? De edad. Sí, más o menos. No, impresionante. Cuántas cosas. Madre mía. Pues ahora me gustaría un poco hablar sobre noticias actuales, ¿vale? Que han pasado. La semana pasada escuchamos la noticia de un chico que se llama Aitor, que denunció pues el bullying que estaba teniendo en las aulas y que lo mejor era denunciarlo, ¿no? Bueno, pues ha pasado esta semana, ha sufrido... Tengo el vídeo, pero no creo que lo voy a poner porque no es lo que más apetece. ¿Qué ha pasado en el parque, hijo, ahora? Me acaban de pegar. ¿Qué te han hecho? Me han dado en la cara y en el brazo. Te han pegado. ¿Y qué más han hecho los demás? Se han burlado de mí. Pues como veis, este fin de semana, esa colla de niños le acaban de pegar puñetazos en la cara, le han retorcido el brazo y se han burlado de él. La sociedad no cambia, lamentablemente no cambia. Bueno, pues que ha sufrido una agresión por parte, parece ser, de esta clase en un parque. Han pegado por ser diferente. ¿Vale? Me gustaría, con la noticia, hacerte la pregunta de... bueno, creo que ya me la has contestado antes, pero me gustaría que la desarrollásemos un poquito más. ¿El bullying se hace a las personas que tienen alguna dificultad, debilidad, trastorno, o es algo totalmente random o aleatorio? Es algo totalmente aleatorio, la verdad. O sea, sí que hay componentes que pueden hacer que tú seas una persona de riesgo.
como suelen decir además en este caso los profesionales, que son cuando tienes ciertas discapacidades. O sea, cuando, por ejemplo, tienes hiperactividad o cuando eres sordo, ciego, sí que son como personas más vulnerables, personas que tienden más a poder sufrir este tipo de problemas, el bullying. Pero sí que es cierto que al final es muy aleatorio. Yo he estado con niños que ha sufrido, mira, una chica ha sufrido porque estaba más desarrollada que sus compañeras. Otro era porque era bailarín, que a lo mejor eso sí que entra más en lo que es diferente o lo que consideramos en la sociedad diferente. Pero sí que al final puede ser por cualquier cosa, por llegar gafas, por no recuerdo que también hay porque sacaban malas notas, pero en cambio en otro colegio era por sacar buenas notas. Al final no hay un patrón que te pueda decir: "Este chico va a sufrir bullying". En mi colegio, por ejemplo, nadie lo veía venir en mi caso, pero sí que es cierto que si me hubiesen conocido, a lo mejor hubiesen visto que era más diferente por el hecho que me gustaba la lectura y no me gustaba salir de botellón. Yo creo que es un poco conocer a las personas que lo están sufriendo, pero no significa que lo haya sufrido signifique que tú seas alguien más propenso a sufrirlo, no tendría ni por qué. Además, ahora tú te metes en cualquier red social y hay muchos grupos, o sea, vas a encontrar mucha gente que puede tener esas mismas aficiones. Entonces, yo siempre lo digo, al final no hay que meter a alguien en un saco. Yo recuerdo que hubo una vez que me dijeron que yo sufrí bullying porque quizá yo era alguien más sensible, lo dijeron en una noticia. Bueno, puede ser que sea más sensible, pero también hay chicos que a lo mejor no son tan sensibles y que lo sufren igualmente. Tú por ser más sensible que otra persona, no tienes por qué sufrir bullying. O sea, no, pero es una posibilidad, porque a lo mejor te afectan más las cosas, pero eso no, al final no es el punto importante. Entonces, yo creo que es importante dejar claro que la diferencia es muy, o sea, no es tan importante. Todos al final somos diferentes. Nadie vamos a tener los mismos gustos o nadie vamos a tener la misma personalidad. Entonces, yo creo que si acaso los niños a la hora de decidir su objetivo, es más por algo que en su pequeña sociedad, en la sociedad del aula, ha pasado entre ellos, o porque se destaca en esa sociedad en particular, en la que se mueven, o simplemente por las diferencias o los estereotipos sociales que tenemos, porque al final tenemos muchos estereotipos que se supone que tenemos que cumplir, que lo vemos a través de los padres, de la televisión o de YouTube, y que si no los cumples ya se te puede considerar raro. Pero claro, es que las modas también fluctúan mucho, entonces eso también es muy, muy random. Bueno, segunda noticia. No sé si sabes quién es Abraham Mateo. Es un cantante bastante famoso, Sí, joven del tipo Justin Bieber, de ese tipo, pero español creo que es. Yo tampoco estoy sí. muy enterado, pero ha salido hace nada, ayer o antes de ayer, que bueno, él ha dicho en sus redes que sufrió bullying. Dice literalmente: la fama me puso en un punto de mira un poco extraño en el instituto y no me sentía del todo cómodo. Tengo varias experiencias un poco chungas. He dicho, he sufrido bullying. No me quiero meter si es bullying o no, o lo que sea, pero sí quiero preguntarte por qué es tan difícil encontrar personas que digan sufrí bullying. Ahora es verdad que por las redes sociales tú pones en cualquier lado bullying y es verdad que hay varias experiencias o muchas experiencias de alumnos y sobre todo porque no, es imposible, o por lo menos yo no lo he encontrado, nadie que me diga yo acosé o yo fui acosador, fui una persona que ejerció el bullying. Hay dos razones. Una es porque muchos acosadores no son conscientes del daño que realmente hicieron. Además, es que lo he visto en casos que he llevado, de hablar directamente yo con los acosadores y decir: mira lo que estás haciendo esta persona, eres consciente, y ellos de verdad lo están viendo como un juego o una broma. No son realmente conscientes del daño que están haciendo. Entonces, yo creo que una de las razones es justamente por esa incapacidad de empatizar con la otra persona o de ponerse en el lugar de la otra persona. Y segundo, porque al final sí que es cierto que la sociedad tenemos un pequeño problema, y es que tendemos, sobre todo ahora con las redes sociales, a atacar a una persona que supuestamente ha hecho algo malo.
Es decir, si a este cantante, Abraham, hubiese dicho, he sido acosador, en vez de he sido acosado, lo más seguro es que le hubiesen atacado por todas partes a través de las redes sociales, que eso lo hubiese convertido en víctima, al final, en víctima de ciberbullying o de violencia Y el digital. resto, yo creo que hubiéramos visto hasta bien ese acoso a ese acosador que lo ha dicho y a lo mejor le dice, me arrepiento, tal, pero no le das tanta importancia como este otro lado de la... ¿Sabes a lo que me Sí, refiero? y sí, o sea, y además es que si tú lo piensas sigue estando igual de mal, porque al final lo que tenemos que intentar es quitar esta violencia, o sea, erradicar esta violencia. Si este chico dice, he sido acosador y me siento mal por ello y lo siento mucho, en vez de atacarle y pagarle de esta manera, lo que se tendría que hacer es justo lo contrario. Es a lo mejor él lo que tendría que hacer es disculparse directamente a quien hizo daño, si es realmente consciente. O sea, las cosas no se solucionan, la violencia no se soluciona con violencia, fomenta más violencia. Y el problema que estoy viendo es que hay tanta violencia ahora mismo dentro de las redes sociales que si tú sales diciendo yo he hecho esto, he hecho daño, pero quería hacerlo público porque también veo bien que se conozca esta rama, porque encima es que está bien, es verdad, que se vea justamente esa ignorancia que hay cuando tú eres acosador o cuando has hecho algo malo. Y no se puede hacer justamente porque al final acabamos atacando y es muy triste realmente, porque no tendría que ser así. Vamos a la tercera noticia, que, bueno, esta semana han creado un manual de actuación para profesionales frente al bullying LGTBI. Salido en el Diario Sur de Andalucía. Y lo que te quería preguntar es, esta obra, que yo creo pues, que nos habremos enterado 10, 12 o 15 o 20 personas, que la lees y es interesante, ¿por qué este tipo de herramientas no tienen una mayor difusión o no tienen una mayor llegada al profesorado, al alumnado, etcétera? O sea, no nos llegan este tipo de noticias, pero sí nos llegan, que también nos tienen que llegar, obviamente, han pegado en el recreo tal. Podrían decir, bueno, han pegado en el recreo tal, pero también ha salido un manual de actuación en el cual nos podemos formar, etcétera. Es como muy sensacionalista y poco formativo o poco educador. Y me gustaría saber por qué no, o preguntarte por qué piensas tú que es así. Al final sí que es cierto que buscamos mucho el sensacionalismo. Yo también lo he vivido o sea, por los programas en los que me pedían a los chicos para exhibirlos en vez de para ayudar o para intentar solucionar un problema que tenemos. Entonces, sí que es cierto lo que estás diciendo, es algo que nunca hemos llegado a entender porque tú sabes que ya existe un manual para justamente que los profesores puedan actuar en casos de acoso y de ciberacoso escolar. Todos los coles en principio tienen este manual. También hay un manual médico, que además yo estuve trabajando justamente con la doctora María Salmerón, que es la que ha hecho este manual. Y muchos no, al contrario, muy pocos conocen justamente que existe este manual en medicina para detectar casos de bullying dentro de las consultas médicas y que además tampoco saben que los médicos tienen la capacidad de llamar al colegio para decir, oye, he detectado que este chico tiene síntomas o puede estar sufriendo un caso de bullying. Entonces, yo como su doctora te pido que abras justamente una investigación. Mm. Ellos tienen esa capacidad, pero muy pocos lo saben. Entonces, sí que es algo que estoy intentando también luchar Ujú. porque sí que tendemos más al sensacionalismo que otra cosa. Se están tomando medidas, pero los profesores no saben cuáles son las medidas y tampoco saben cómo utilizar los manuales. Muchas veces he ido a un colegio y me han dicho, sí, tenemos el manual, pero es que cada caso es muy distinto. Entonces, el manual me dice esto, pero yo no sé cómo utilizar el manual en este caso en concreto porque no me viene aquí. Entonces, claro, el problema está en que sí, se hacen manuales, pero no está el simple hecho de daros el manual y ya está. También tiene que haber una formación detrás. Esto es igual con el nuevo manual que os han dado. Acaban de hacer un manual que está específicamente pensado para la comunidad LGBTI.
Vale, seguramente está hecho justamente porque los profesores han dicho que es que cada caso es un mundo y no saben actuar en cada caso, pero tampoco es necesario hacer un manual para cada cosa. Está muy bien que lo hagan, un manual específicamente para esto, pero no hace falta que lo hagan para cada cosa. Lo que tienen que hacer justamente es, más que ser sensacionalistas, hablar sobre estos temas, dar las soluciones y dar la formación. Entonces, es algo que hay que cambiar. ¿El por qué? Yo creo que al final estamos en una sociedad que le gusta más el salseo o que les gusta más justamente, pues, ver las cosas de esta manera, el ver a la víctima, por ejemplo, que el ver que ha salido una solución, cuando a lo mejor es justamente lo que todo el mundo estamos buscando. Pero es algo que hay que cambiar a nivel social y es algo que es muy difícil cambiar. Totalmente. En cuanto a lo que has dicho del médico, vamos a hacer una entrevista próximamente con un médico que vino un hijo que le dolía la tripa con su madre a su clínica. Él detectó que también había sufrido el médico acoso escolar cuando en su etapa joven, que no le dolía la tripa, sino que no quería ir a clase por el tema del bullying o acoso. Vemos que es interesante. Y luego también me gustaría decir que yo entiendo el clickbait, un poco el sensacionalismo, porque, por ejemplo, en YouTube tienes que poner títulos vistosos y demás, pero luego el contenido sí que puede ser un contenido didáctico, educativo y formativo. Por ejemplo, te sale, imagínate, multiplicaciones tal. Truco que sacarás un 10 en multiplicar. Obviamente, sí, pero luego el contenido está, lo puedes hacer, ¿vale? En cambio, yo siempre veo las noticias que es eso, mucho al salseo, al darle vueltas a una cosa que no llegas a ningún lado y me pone muy nervioso. Y Sí, a mí también. lo que tú decías de los manuales, totalmente de acuerdo. No es un manual y ya está, sino se necesita una formación detrás. Pasa con todas las leyes educativas que nos ponen. Cambia la ley, pero parece que todo sigue igual, porque nadie forma al profesor en esa nueva ley educativa, que al final sería un Sí. desastre porque cada es un cambio y al final no trae nada. Hasta Con ahí. el coordinador de salud está pasando eso, además. O sea, de repente este año ha salido la nueva figura del coordinador de salud y bienestar para los centros educativos y de repente, claro, ha llegado septiembre y se ha aprobado ahora. O sea, se ha aprobado hace nada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los centros educativos ya tienen que tener herramientas, material y formación a partir de ahora, de septiembre, y no existe. O sea, es que al final es un poco, pues eso, ir contracorriente. Sí, eso es. Es un poco. Las intenciones a lo mejor son buenas, pero luego no hay. No sé, lo hacen un poco a trotacaballo, pero. ¿Qué? Y bueno, la última noticia que me gustaría comentarte es también que ha salido ahora, hace 2 semanas, que España encabeza la lista europea de acoso escolar. Dice así: el bullying afecta a 1 de cada 3 alumnos en todo el mundo. Según los expertos, la lucha para terminar con esta lacra está en manos de los propios alumnos, sus familias y especialmente de los centros educativos. España encabeza la lista europea de este tipo de violencia, según el primer informe mundial sobre bullying realizado por la ONG Bullying Sin Fronteras. Que al final es una ONG, pero bueno, está ahí España entre. No sé si es real, si no es real, ¿qué nos tienes que decir? A ver, estas cifras al final siempre son un poco. Puede ser verdad que estamos por la parte de arriba, pero también puede ser que es que en otros países no haya salido tantos casos, porque el bullying está en todas partes, el bullying está en todos los colegios y en parte puede ser bueno que estemos en el top porque significa que hemos detectado los casos. O sea, sé que suena un poco contradictorio, No, pero se es entiende que perfectamente. claro, o sea, es cierto que a lo mejor estamos en el top porque en otros países todavía no se está detectando tanto. Ahora nosotros, es lo que has dicho tú, el sensacionalismo a veces es bueno. En estos años, llevamos unos años en el que se ha ido cada vez divulgando más el tema del bullying y el ciberbullying. Quizá no de la manera en la que se debía, pero al menos ya se ha hecho conocido. También ha habido una contraparte y es que el que se haya hecho más conocido ha hecho que los centros educativos tengan más miedo de la palabra bullying y tengan más miedo de admitir que tienen casos y por tanto lo ocultan más. Pero sí que es cierto que tiene esa otra vertiente que es que ya estamos en el punto en el que sabemos que hay un problema y ahora estamos en el momento también de lo que tenemos que solucionarlo. Entonces, sí que puede ser verdad,
Pero también te digo que yo conozco que hay muchos otros países en los que hay. Además, yo he tenido casos de Latinoamérica, justamente, y en Latinoamérica hay muchos casos. Lo único que no saben cómo llevarlo, no tienen muchas herramientas para poder gestionarlo. Que a ver, un poco estamos aquí también igual, pero a lo mejor también estamos paso a paso teniendo cada vez más material, ¿sabes? Y los profesores están más concienciados. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo en el sentido de que puede ser verdad, pero también dar un poco la vuelta a la noticia y decir que a lo mejor es algo bueno y que ahora lo que hay que hacer es justamente, si tenemos tantos casos y lo sabemos, dar medidas justamente para luchar contra ello. Porque yo ya lo que no puedo, quizá lo que no veo bien es ir a un colegio que me digan que dé formación y que luego la orientadora me asegure que no hay ningún caso en ese colegio, que está todo controlado y luego, después de una charla, venga una niña y me diga que lo está pasando muy mal porque está sufriendo bullying. Y que el orientador me diga que eso es imposible o que lo tienen todo controlado, que no llega a ser bullying. Si una niña te está diciendo que lo pasa mal, es lo que hemos dicho antes. Puede llegar a ser bullying o no, pero aún así tienes que tomar medidas en el asunto y ayudar a esta niña porque te está diciendo que lo está pasando mal. Entonces, hacerla caso, porque te lo está diciendo por algo. Entonces, yo creo que ahí está, digamos, el punto, o sea, donde tiene que la cosa cambiar. Está, ¿vale? Ahora se está viendo, tenemos estos casos, o sea, que ha llegado el momento de también demostrar al mundo que también podemos luchar justamente contra todos estos casos que tenemos en el país. Yo estoy totalmente contigo con lo que has dicho. Creo que no es algo cultural de nuestro país que seamos más propensos al bullying o al acoso escolar. Creo que es el del ser humano que se produce eso y necesitamos formación para que no se produzca eso. Y me gustaría decirte que muchísimas gracias, porque la verdad, no sé si llevamos 1 hora y 20, y se me ha pasado volando. Perdona por haberte robado tanto tiempo. Nada. Cada vez que hablabas me encantaba escucharte y cada vez que parabas decía, joder, me toca empezar a mí. Y la verdad que me ha encantado la entrevista, me ha encantado y me gustaría hablar más adelante otra vez contigo, si es posible, porque es increíble, ¿vale? Ya te pediré todas las redes sociales, el proyecto, el libro y demás, los enlaces que ponga en la descripción. Pero muchísimas gracias y sí que me gustaría, lo último, que me dijeses un poco las conclusiones y a ese niño que nos está viendo, que puede recibir bullying, que en su clase hay bullying y él está expectante, o que o que es acosador, o simplemente no lo sabe, no es consciente que es acosador, pero hace las típicas bromas en las que se ríen todos menos uno, etcétera. ¿Qué les dirías? O sea, que te diriges un poco al que nos está viendo, al alumno. Pues yo diría lo que he dicho antes, que al final no se callen, porque sí que es cierto que aunque lo estés pasando mal en este momento, sí que tiene solución. Quizá no es tanto como están diciendo de esto te hará más fuerte en el futuro. Al final no hay nada que pueda justificar lo que tú estás pasando en este momento. Da igual si te va a hacer más o menos fuerte, porque además conozco casos en los que ya de adultos todavía no han conseguido superar lo que les pasó. Entonces, al final eso no es lo importante. Lo importante es que te aprecies a ti mismo, que no te lo calles porque al final te va a hacer más daño a ti que bien. Y, y que eso, lo que he dicho sobre todo antes, me parece lo más importante, que no te sientas culpable y que sepas que tú también tienes derecho a tener una buena vida, a tener un futuro y que además puede ser el futuro que tú quieras, que tú decidas, independientemente de lo que piensen los demás, y que aunque lo estés pasando en este momento mal, lo puedes superar. Y esto además va tanto para acosados como para acosadores o cualquiera de los adolescentes que están pasando una mala racha, sea por la cosa que sea. Es una edad muy complicada, todos además pasamos por situaciones muy complicadas que no sabemos muy bien cómo llevar, pero es importante saber que pase lo que pase, podemos seguir adelante, podemos superarlo y, y podemos ser felices en algún punto, independientemente de los baches que nos encontremos. Perfecto. Pues con esto ya nos despedimos, terminamos la entrevista a Nidia Represa. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero Nada, que muchísimas gracias a ti. espero que vuelvas, te esperamos y nada, muchísimas gracias.
sido un placer. Sí, claro. Por aquí me tendréis. Me lo he pasado muy bien, la verdad. ¿Sí? Me alegro, me alegro. A mí Sí. se me ha hecho súper corto, ¿eh? Cuando he visto la hora he dicho, ostras, lo siento por haberte robado tanto tiempo, pero bueno, muchísimas Nada, la muchas verdad es que a gracias. mí también. ¿Sí? Me alegro, me alegro. Bueno, Nidia, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Vale. Hasta Hasta luego. luego.